Bueno, nuevamente buenas noches a todos. Como lo comentamos hace unos instantes, gracias por su conexión el día de hoy, 7 de febrero, donde vamos a continuar con nuestro programa de nuestro curso de contabilidad número 2 de la Universidad Ciudadana. Antes de iniciar con la clase del día de hoy, donde vamos a ver el capítulo número 18 que habla de las cuentas colectivas o de control, me voy a permitir hacer los siguientes comentarios. Por ahí, la semana pasada se les encargó una tarea para subir un archivo con un cuestionario de 30 preguntas, de lo que vienen siendo los libros de contabilidad, que vimos el capítulo número 16. Hay algunas tareas que ya están evaluadas, solo les pido un poco de paciencia porque tuve un detalle personal y no alcancé a evaluarlas. Sin embargo, ya estoy en ese proceso y técnicamente a más tardar mañana ya deben de quedar evaluadas en su totalidad, ¿ok? Para que por ahí no se me desesperen. Esta semana está programada otra actividad, pero es en formato SCORM, es formato autoevaluable para que lo contesten y que obviamente pues en automático les dé su calificación. Y también hay un foro muy sencillo donde se les está pidiendo que por favor con sus propias palabras definan la importancia que tiene la información financiera en la toma de decisiones de las empresas. Tanto el cuestionario SCORM como el foro van a estar disponibles hasta el próximo 12 de febrero en la plataforma para que por favor todos aquellos alumnos que deseen contestarlo y que obviamente forma parte integral de su calificación, lo hagan, ¿ok? También por ahí comentarles que el capítulo que vamos a ver el día de hoy va muy relacionado con lo que viene siendo el capítulo número 16 que hablaba de los libros de contabilidad. Eh, las cuentas colectivas o de control, como ahorita lo vamos a definir, no son otra cosa más que aquellas cuentas que se utilizan en la contabilidad comercial para agrupar varias subcuentas y poder tener un mejor control de la información financiera. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar. Nada más, por favor, compártanme si se ve clara la presentación y ya iniciamos con la misma. Un segundito, por favor. Un segundito, es que se está tardando un poquito la presentación. Por favor, me comparten si ya pueden verla. Es una presentación en PowerPoint que está un poquito, un segundito, es que está un poquito lento el Meet, pero un segundito, permítanme. Ok, gracias por confirmar. Vamos a iniciar con lo que les comentaba hace unos instantes. Vamos a continuar con nuestro programa que viene siendo el capítulo número 18, donde vamos a hablar de las cuentas colectivas y de control. Este tema que vamos a ver el día de hoy también está relacionado, o más bien dicho, viene en el primer curso de contabilidad, que en esta primer parte de nuestro curso es el que estamos utilizando. Hay que recordar que a partir de la segunda, ¿cómo se llama? De la segunda, después del examen parcial, vamos a utilizar también el libro de mi segundo curso de contabilidad. De hecho, permítanme un segundito, esta semana es cuentas colectivas. La próxima semana tenemos el capítulo número 19 donde vamos a ver el tema de asientos de ajuste y luego ya la siguiente semana será el examen parcial. Pero respecto a este capítulo vamos a iniciar haciendo un poquito de remembranza de lo que son las cuentas colectivas y también un poquito de remembranza con lo que vimos en los capítulos pasados. Cuando hablábamos en el capítulo 16 de lo que vienen siendo los libros de contabilidad, mencionábamos que había dos libros principales que se utilizan en la contabilidad comercial, que son el libro de diario y el libro de mayor. Después, todos los traspasos que se hagan del libro de diario al libro mayor a través
de una forma manual a través de un sistema o de un software o de un ERP, pasaban a un reporte financiero que no es considerado como tal un estado financiero, pero sí es un reporte que nos da todos los saldos de nuestras cuentas a nivel mayor o de nuestras cuentas T, que es la balanza de comprobación. Posteriormente, que también vamos a ver el capítulo, como les digo, el capítulo 19, donde hablamos de los asientos de ajuste, se hacen esos asientos de ajuste y luego ya se elabora lo que son los estados financieros básicos que vimos en el curso de contabilidad 1, que son el balance general y el estado de resultados. Pero ahora sí nos vamos a meter en esa parte donde es o por qué utilizamos las cuentas colectivas o cuentas de control. Libro de diario, libro mayor, balanza de comprobación. Y ahora sí lo vamos a ir mencionando. ¿Qué objetivo tenemos con este capítulo? Que conozcamos y comprendamos el concepto de dichas cuentas y por qué se utilizan y cuál es la finalidad de utilizarlas, ¿ok? Dice que las empresas que efectúan operaciones con un número reducido de personas o de instituciones pueden establecer el registro individual, que consiste en abrir una cuenta especial en el libro mayor para cada persona o institución con las que se operan. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando aquí es algo bien importante. Las cuentas colectivas o de control se utilizan sobre todo en empresas que tienen un alto volumen de operaciones. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero vamos a suponer que trabajamos en una empresa pues mediana, una empresa grande o por qué no una empresa transnacional y tenemos la cuenta de mayor de clientes. Entonces, si que quisiéramos tener un analítico de cuánto nos debe cada cliente, pues no vamos a abrir una cuenta de mayor para cada uno de esos clientes, porque cuando saquemos nuestro balance general o nuestra balanza de comprobación para sacar nuestro estado financiero, que es el balance general, en lugar de decir clientes, va a decir Juan Pérez, Lupita Lanís, etcétera. Es decir, ahí se abren esas cuentas colectivas de control. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Y aquí tenemos uno de cuándo se utiliza el registro individual. Nos pone un ejemplo muy sencillo de la literatura. Dice, si se venden mercancías a crédito al señor Antonio González por 50,000 pesos, el registro de esta venta deberá de hacerse de la siguiente manera. Y se fijan, aquí no es otra cosa más que un asiento contable en el cual se cumple la regla de la partida doble que ya vimos en el curso de contabilidad 1, que nos dice que a todo cargo le corresponde uno o varios abonos, o a 2 abonos le corresponde un cargo, pero invariablemente, de acuerdo al capítulo 10, donde hablamos de la cuenta, movimientos y saldos, la suma de los cargos, el movimiento deudor en la cuenta T debe de ser igual al movimiento acreedor para que se cumpla con la regla de la partida doble, ¿ok? Entonces, de esa manera registraríamos esa venta a crédito. Imagínense, aquí estamos abriendo una cuenta colectiva exclusivamente para un cliente. Vamos a suponer que esta empresa empieza a tener más operaciones, es decir, ahora le va a vender a más clientes, entonces tendría que abrir una cuenta por cada nombre de los clientes, entonces sería operativamente muy complicado al momento de generar los reportes financieros estar viendo muchos clientes. Para eso, en estas cuentas de mayor hay subcuentas y subcuentas que son las famosas cuentas colectivas o de control. Nos dice que esta modalidad de registro para cada uno de los clientes, como son los bancos, los deudores diversos, los proveedores, los acreedores, se abre una cuenta especial en el libro de mayor. Aquí también recalco que aunque aquí estamos hablando y poniendo ejemplos de cuentas colectivas de control, de balance general, también puede haber cuentas colectivas o de control de estados de resultados. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense también la cuenta de ingresos o la cuenta de ventas en los estados de resultados. Podemos tener una cuenta que diga ventas y esa cuenta podemos hacerla colectivo de control y que tengamos ventas de importación, ventas nacionales, etcétera, ¿va? O inclusive segmentarlas por producto, no sé, ventas suponiendo que fuéramos una comercializadora de equipo eléctrico, venta de cable, venta de, no sé, de cobre, etcétera. Entonces, de esa manera, cuando saquemos nuestro estado de resultados, nada más va a decir el concepto de ventas. Si ya queremos un libro auxiliar más detallado, abrimos la cuenta y ya nos va a decir cómo se compone esa cuenta colectiva o de control, que no es otra cosa más que una cuenta de mayor, pero con varias subcuentas, ¿ok?
En cambio, ya tenemos ahora sí, ahora sí que la contraparte, cuando tenemos operaciones muy pequeñas, pues si nada más le vamos a vender a una persona o le vamos a comprar a una persona, en el caso de los proveedores, suponiendo que fueran compras a crédito, o si nada más vamos a hacer una operación sencilla, pues no tiene mucho caso abrir cuentas colectivas o de control. Pero también nos dice que las empresas que efectúan operaciones con numerosas personas o empresas deberán llevar registro global, porque si abren una cuenta especial en el libro mayor para cada una de ellas, se enfrentarían los siguientes inconvenientes y dificultades, que es lo que ya más o menos ahorita comenzábamos al inicio de la plática, que sería demasiado extenso el libro de mayor, pero vamos a irlo mencionando poco a poco. Dice, ¿qué inconvenientes tendría? El libro mayor sería demasiado reducido para contener todas las cuentas personales, o sea, sería muy complicado llevarlo de esta manera. Sería más difícil localizar las cuentas. Imagínense que quisiéramos localizar a Juan Pérez y resulta que la cuenta que aperturamos para Juan Pérez pues es la 925, pues no nos vamos a tardar mucho. Obviamente estamos en el entendido que aquí estamos utilizando un sistema de registro electrónico en nuestra contabilidad que ya mencionamos en los libros contables, que es el que comúnmente se usa y que la mayoría de las empresas chicas, medianas y grandes lo tienen para simplificar nuestros reportes contables o reportes financieros. Sería más laboroso llevar a cabo al día los pases a las cuentas afectadas. ¿Por qué? Porque pues no tendríamos que hacer uno por uno, y reitero, ya el software actualmente lo hace. No se podría determinar rápidamente el total a favor o a cargo del negocio, pues sería necesario primero reconocer el total de cada una de las cuentas y después la suma de todas ellas. Entonces tendríamos que primero ver, sácame la cuenta A, la cuenta B, la cuenta C, la cuenta D, la cuenta E, y luego al final sumarlas para saber cuánto es el total de esa cuenta colectiva de control. Reitero, ahorita vamos a ver un ejemplo muy sencillo, pero que nos va a hacer, valga la redundancia, ejemplificar para qué sirven estas cuentas. Sería necesario incluir un gran número de cuentas personales en la balanza de comprobación, que eso sería totalmente inoperable. Inclusive muchos software, cuando se abren así cuentas de manera individual, en registro individual, que se abre una cuenta de mayor para cada una de esas operaciones, te alenta los sistemas, digo, independientemente de la capacidad de procesamiento que tenga el mismo RP o que tenga la computadora, te lo alenta por lo que se tarda en procesar dicha información. Y obviamente resultaría mucho más lenta la preparación de los estados financieros. ¿Por qué es más lenta? Porque pues obviamente tenemos que hacer los traspasos de manera manual y es una cantidad mayor de cuentas. Para evitar los inconvenientes que acabamos de mencionar o que pueden representarse con el registro individual de las operaciones a nivel mayor, cuando se hacen operaciones numerosas con personas u operaciones, y aquí remarco mucho, tiene mucho que ver con el tema de el volumen de operaciones que tenga una empresa y el giro del negocio de que se trate. No es lo mismo tener una comercializadora, no sé, pequeña o chica de una distribuidora de artículos de limpieza que tener probablemente trabajar en un Ternium, una Coca-Cola, que tienen infinidad de insumos, infinidad de operaciones y que sí o sí forzosamente tienen o utilizan las cuentas colectivas o de control para tener una mejor identificación de cómo se integran cada uno de los saldos que se manifiestan en las cuentas de mayor en los estados financieros. Dice, y como ya lo menciona aquí la literatura, para esto se abren las cuentas colectivas o de control. ¿Qué son las cuentas colectivas o de control? Estas se llevan en el libro mayor, como ya lo mencionamos, y expresan el total de los saldos de una serie de cuentas particulares asentadas en registros llamados mayores auxiliares. Eh, Aquí la literatura nos dice que son mayores auxiliares, sin embargo en la práctica muchos de ustedes creo que van para informática administrativa, algunos otros van para mercadotecnia, pero esto lo ven mucho los contadores y los administradores. Un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, los que van para mercadotecnia, que quisieran saber una estadística de toda la información que se vendió de determinado producto, pueden sacar sus históricos, por ejemplo, como les decía ahorita en el auxiliar de ventas. Oye, ¿cuánto vendí en los últimos 3 años de este artículo? Ah, pues nos vamos a la cuenta colectiva de control y sacamos ese reporte. Aquí habla de mayores auxiliares, pero en la práctica también se le conoce como cuenta, subcuenta y subcuenta. Y ahorita vamos a poner un ejemplo
de por qué se les llama así. ¿Ok? Las cuentas particulares que se abren con los mayores auxiliares reciben el nombre de cuentas auxiliares o subcuentas, que es lo que ya estamos mencionando, pues representan una parte del saldo de la cuenta colectiva a la que corresponde. También vamos a mencionar los libros auxiliares más comunes, mas no son limitativos. ¿Qué quiere decir? Que cada empresa, reitero, dependiendo de su giro, puede abrir tantas cuentas colectivas de control ellos quieran, siempre y cuando que se cumpla con las reglas de las normas de información financiera para el registro de la contabilidad o de las operaciones financieras de un negocio. Pase a las subcuentas. Cada vez que en el libro mayor se haga un cargo o un abono con una cuenta colectiva, deberá corresponderse con una anotación de igual naturaleza en la subcuenta respectiva del mayor auxiliar. ¿Qué quiere decir esto? Que si afectamos, y me voy a adelantar un poquito, vamos a suponer que trabajamos en una empresa y esa empresa tiene aperturadas 10 cuentas bancarias. Lo que nosotros vemos en el balance general dice bancos, pero obviamente esa cuenta de mayor de bancos se compone de todos sus auxiliares que son Banamex, Banorte, HCBC, Scotiabank, Santander, Afirme, BBVA, etcétera. Entonces, cada vez que registremos esa afectación contable en esas cuentas auxiliares o subcuentas, debe de hacerse el pase en automático al libro mayor. Aquí nada más reiterando que eso es en la teoría de llevar las cosas o la contabilidad de una manera manual. Ahorita, como lo vimos en la clase pasada, en el momento que se registra a través de unos documentos que le llamamos pólizas, en automático se hacen esos traspasos, ya están configurados los sistemas para que se afecten directamente las cuentas de mayor. ¿Okay? De acuerdo con lo que acabamos de decir, la suma de los saldos de las subcuentas de cada mayor auxiliar debe de coincidir en cualquier momento con el saldo de la cuenta colectiva correspondiente. Esto es bien importante. Generalmente cuando nosotros hacemos una afectación contable en una póliza, que recordemos que tenemos pólizas de ingresos, pólizas de egresos, pólizas de diario, pólizas que se procesan en otro departamento como en el área de ventas o en el área de almacén o en el área de compras o en la tesorería, no es otra cosa más que registros contables que viajan a través de ese sistema y que se registran de manera puntual en la contabilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que si nosotros no hacemos el traspaso de manera correcta, es decir, que tengamos que, si tuviéramos que hacerlo manual, pues obviamente esos saldos se descuadrarían. En la práctica lo que te hace el sistema es que si tú le das un cargo, vas a hacer una afectación contable y nada más le haces el cargo y graba la póliza, en automático te lo manda a una cuenta que se llama cuenta de cuadre. Y si tú sacas tu balanza de comprobación o tu estado de resultados o tu balance general, pues obviamente te va a decir que existe un error. ¿Por qué? Porque no se cumplió con la regla de la partida doble, que a todo cargo le corresponde un abono. A eso se refiere con que todos los movimientos deben de coincidir, suponiendo que hicieran manual y suponiendo que no es así, tendríamos que identificar cuál es el error para poder hacer la corrección correspondiente. Y aquí tenemos un ejemplo de una cuenta colectiva. Aquí me voy a enfocar exclusivamente a esta cuenta. Reitero, es una cuenta de balance, pero puede ser una cuenta de resultados y ahorita lo vamos a ir mencionando. Si se fijan aquí tenemos nuestra cuenta T, que ya lo vimos en el curso pasado, es la forma donde nosotros registramos las operaciones en el libro de diarios. En el libro de diario no se pasan al libro mayor, que es esta cuenta T. Pero aquí tenemos un ejemplo de esta cuenta de mayor, que es una cuenta colectiva, que es la cuenta de clientes. Recordando que la cuenta de clientes no es otra cosa que el saldo que nos deben todas aquellas personas a las que nosotros les vendimos a crédito. Y también existen cuentas colectivas de proveedores, que es todas aquellas personas a las que les debemos por haberles adquirido mercancía o materia prima a crédito para llevar a cabo nuestro comercio o nuestro proceso productivo. Si ustedes se fijan aquí, tenemos un saldo de 150,000 pesos. Sin embargo, tenemos un mayor auxiliar de clientes o una subcuenta que se compone del cliente A, del cliente B, del cliente C y del cliente D. La suma de todas estas subcuentas son los 150,000 pesos que se manifiestan en esta cuenta colectiva. ¿Qué comentábamos al principio de la sesión? Que si nosotros tuviéramos que registrar, vamos a suponer que tuviéramos 100 clientes y tuviéramos que registrar de manera individual
para cada uno de estos clientes, imagínense cómo se vería el balance general, diría cliente fulanito, cliente sutanito, y no es una forma ejecutiva de presentar la información financiera. Por eso existen unas cédulas que se les llama cédulas analíticas, que también lo mencionamos en la clase pasada, donde nos dice cómo está integrado el saldo de cada una de las cuentas que conforman los estados financieros, que se acuerdan que lo mencionamos, va muy pegado con el tema que vamos a ver la siguiente semana de las cuentas colectivas o de control. Entonces, aquí, este es un ejemplo. Aquí puede ser la cuenta de bancos, que tengamos, no sé, X cantidad de saldos contables en 10 bancos o en 12 bancos. Inclusive podemos tener bancos en moneda nacional, bancos en moneda extranjera, etcétera. Entonces, esta es la manera en que nosotros vamos a registrar la afectación contable, pero al final el traspaso, que es lo que veíamos en las diapositivas anteriores, tiene que venir aquí. Todos estos saldos, a final de cuentas, conforman esta cuenta colectiva o de control o cuenta de mayor con libros auxiliares o subcuentas, como lo quieran ver, es lo mismo, pero lo importante es que se entienda esta parte. ¿Okay? Las cuentas colectivas y de control son aquellas que pueden agrupar en una misma cuenta, pero a nivel analítico detallado los movimientos que la integran, ya lo mencionamos. Ahorita vimos el ejemplo con la cuenta de clientes. Y aquí tenemos el ejemplo. Aquí quiero hacer un comentario que es, ahora sí que es muy contable, pero también es importante que lo conozcan. Yo siempre menciono que tratamos de dar ejemplos de lo que actualmente se vive en la práctica. Las personas que están estudiando la especialidad o la licenciatura en informática administrativa, esto es bien importante que lo conozcan porque ustedes van a hacer el aporte o el soporte para todos los contadores. Generalmente cuando nosotros hablamos de un catálogo de cuentas desde el punto de vista administrativo, el 99.9% de los contadores lo manejamos de la siguiente manera. Y me voy a ir un poquito a lo del curso pasado, pero también para que nos sirva de refresh a todos. Cuando vemos el balance general, hay que recordar que está compuesto de activo menos pasivo es igual a capital contable. Todas las cuentas de activo en los catálogos contables empiezan con el número 1. Todas las cuentas de pasivo empiezan con el número 2. Todas las cuentas de capital contable empiezan con el número 3. Las cuentas de ingresos o de ventas, devoluciones y descuentos y rebajas sobre venta empiezan con el número 4. Ya ahí hablando de estado de resultados, todas las cuentas de costos, como el costo de venta que vimos, en el estado de resultados empiezan con número 5. Las cuentas de gastos son 6, las 7 son otros productos y otros gastos o gastos financieros y productos financieros, y la 8 son lo que vienen siendo las provisiones de ICR y PTU. Pues lo menciono, ¿por qué? Porque como aquí estoy poniendo un ejemplo de una cuenta colectiva de bancos, a diferencia de esta que puse una cuenta de clientes, aquí estoy poniendo una de bancos, así es como generalmente empiezan las cuentas. Aquí estoy poniendo un ejemplo de cómo, por ejemplo, yo en lo personal manejo mis catálogos de cuentas. Por ejemplo, aquí tengo la cuenta de control o la cuenta de mayor de bancos. El saldo que viene aquí en esta cuenta, en la balanza de comprobación, es el mismo saldo que vamos a ver en el balance general. Si se fijan, de esta cuenta que empieza con 1, que es una cuenta de activo circulante dentro del balance general, se desprende una subcuenta que es la 1102001, que es una cuenta que nos habla que son bancos en moneda nacional. Y luego de esta cuenta 11020001 se desprende otra subcuenta que es la 1102001001, que es el Banco Banorte. Si tuviéramos más cuentas o más afectaciones en otros bancos, por ejemplo, que fuera aquí HCBC, sería esta misma cuenta o la misma estructura hasta aquí, pero aquí sería 2. Banamex sería 3. No sé, Inverlat sería 4, Scotiabank sería 4, Santander sería 5 y así sucesivamente. Es el mismo caso con los proveedores. Vamos a suponer que la cuenta colectiva de proveedores dijera aquí 2101 y luego se desprende porque empieza con 2, es una cuenta de pasivo, 2102001, proveedores en moneda nacional, y luego 2102001, Juan Pérez, 002, compañía La Internacional, y así sucesivamente. Entonces, si se fijan, esta cuenta última, que es la subcuenta,
Y ojo, esto también es un ejemplo, no es limitativo que tengan que ser estructuras de que la cuenta de mayor traiga 4 dígitos, la subcuenta traiga también 4 dígitos y la subcuenta traiga 4. Hay veces que hay empresas que son un poquito más pequeñas y a lo mejor aquí dice 110, pero a final de cuentas, lo que nosotros afectamos en nuestro sistema es esta cuenta. Todo lo que hagamos aquí se hace el pase automático que se mencionaba en las diapositivas anteriores. Que reitero, esto que sea, vamos a suponer que ahorita, no sé, vendamos, cobremos una cuenta que nos debe un cliente del mes pasado. Tenemos el saldo de 100,000 pesos en nuestra cuenta de clientes y el cliente nos va a pagar esos 100,000 pesos. ¿Qué asiento contable se hace? Se le hace un cargo al banco por los 100,000 pesos y un abono a la cuenta de clientes para cancelar el adeudo que él tenía con nosotros. Se cumple la regla de la partida doble, se aumenta el activo al momento de cargarlo de acuerdo a las reglas que vimos en el curso pasado y se disminuye también el activo de la cuenta por cobrar que teníamos. Pero al momento de que hacemos el cargo al banco, en automático se registra aquí en la póliza y en automático va a dar el saldo acá a la cuenta de bancos, que es los que les mencionaba ahorita, que si lo hiciéramos manual, pues habría una complicación para estar haciendo los pases. Ya todo esto lo hacen en automático los registros contables que hacemos en el sistema y que se registran a través de los documentos que le conocemos como pólizas. ¿Ok? Que vimos también en los libros de contabilidad, que se hace el libro de diario, libro mayor, pero ya con el sistema, pues ya en automático es el puro libro mayor. ¿Ok? Entonces, este es otro ejemplo. Aquí pudiera decir clientes, bueno, también la afectación, como estamos haciendo un abono en clientes, pues también se va a afectar aquí, pero aquí automáticamente va a hacerse el traspaso. A final de cuentas, el resumen de las cuentas colectivas o de control no es otra cosa más que una cuenta de mayor que te agrupa varios saldos auxiliares o varias subcuentas y que cada una de esas subcuentas forman parte integral del saldo que se ve reflejado en el estado financiero. Vamos a suponer que fuera la cuenta de ventas, que inician con 4101, 4101,001 ventas nacional. Y luego aquí, venta de, podríamos en la 001 registrar las ventas de Torreón o de Coahuila. Y luego las ventas de, si aquí por ejemplo pusiéramos 4101,002 ventas al extranjero. Y de ahí vamos a ir colgando cada una de las cuentas que nos integran el saldo. El propósito, ¿cuál es el propósito principal de llevar las cuentas colectivas? Es para que el propósito principal es que las personas morales o las personas físicas que ya mencionamos, personas físicas con actividad empresarial, porque los arrendamientos, lo que viene siendo los honorarios, los sueldos y salarios, los dividendos y los intereses que mencionamos en la clase pasada, no están obligados a llevar contabilidad más que un registro de entradas y salidas. ¿Sí se acuerdan que lo comentamos? El objetivo principal es que esas personas físicas que realizan una actividad empresarial, como si fueran una empresa, pero con un solo individuo, tengan un mejor control de las operaciones financieras que registran en un periodo. Y como ya lo mencionamos, esto depende del giro de que se trate y del volumen de operaciones. En el foro que les comentaba al principio de la sesión, les decía yo que con sus propias palabras definan la importancia que tiene la información financiera dentro de la toma de decisiones empresarial. Vamos a suponer que ustedes se van a sentar, reitero, a lo mejor muchos van a para el área informática, otros administración, otros mercadotecnia, pero es importante que tengan el contexto. Se van a sentar a analizar una información financiera. Si ustedes ven la información financiera, a lo mejor los contadores o los administradores tenemos un poquito más de sensibilidad respecto a la razonabilidad que deba de presentarse. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo veo clientes, lo primero que yo pensaría como contador o como administrador, a ver, intégrame este cuenta de clientes y dame su antigüedad. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay clientes que los traigo arrastrando y que no me han pagado. Entonces yo necesito saber qué voy a hacer con esa cuenta de clientes, si voy a hacer un tipo de demanda, si voy a hacer un tipo de mandarlo incobrables, etcétera. O si quiero saber cuánto es lo que yo le debo a los proveedores al momento de que vea mi balance general. Oye, intégrame la cuenta de proveedores, a quién le debo, cuánto tiempo tengo debiéndoles, y en base a eso identificar qué acciones voy a tomar o qué decisiones voy a tomar con la información financiera que cuento. Si yo quiero saber cuánto vendí de determinado producto, bueno, intégrame cómo está el saldo
de las ventas, si quiero saber en qué estoy gastando, si yo veo mis gastos de administración, llámese mis gastos operativos, llámese gastos de administración, gastos de venta o gastos financieros, a lo mejor me están cobrando muchas comisiones los bancos o estoy pagando demasiados intereses o los sueldos de los empleados de la administración o del área de ventas son muy altos, o si inclusive quisiera hacer un análisis de mis costos, que recordar que el costo de venta es lo que, como su nombre lo dice, lo que nos cuesta vender o producir un producto, y que entre lo que viene siendo el ingreso o la venta y el costo de venta siempre tiene que haber una utilidad. Eso es bien importante también que lo conozcan, porque hay que recordar que nosotros cuando estamos en la contabilidad comercial, nosotros no podemos vender abajo de nuestro costo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo eh, compro un producto en 100,000 pesos, no lo puedo dar más barato que 100,000 pesos porque ocasionaría una pérdida. Y al haber una pérdida, obviamente no se pagan impuestos y el saldo considera una evasión fiscal y está inclusive prohibido por la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, para eso nos sirven las cuentas colectivas o de control, para identificar cómo están integrados cada uno de esos saldos que se presentan en información. Y como ya lo mencioné, depende del giro y depende del volumen de operaciones. ¿Cuáles son los principales mayores auxiliares que se utilizan o las principales cuentas colectivas o de auxiliares que se utilizan para integrar las cuentas colectivas de control? En el caso de los activos, está el mayor auxiliar de bancos, que es el ejemplo que vimos ahorita, que obviamente, ¿por qué siempre se utiliza el de bancos? Porque muchas empresas no solo aperturan una cuenta, hay empresas que tienen hasta 15 cuentas, algunas en yenes, algunas en dólares, otras en México. Entonces, es importante tener bien identificadas esas cuentas colectivas, esos mayores auxiliares de bancos que integran las cuentas colectivas. Ya más adelante podemos mencionar algunos ejemplos, como contadores o como administradores que tienen que revisar en el mayor auxiliar de bancos, pues que existan las famosas conciliaciones bancarias, es decir, que hagamos una compulsa en lo que traemos en nuestro estado de cuenta de banco con lo que traemos en nuestro libro contable, y si no cuadra, pues obviamente ver por qué no cuadra, porque hay partidas que pueden quedar en conciliación. Ese tema también va un poquito relacionado con el capítulo número 19, donde vamos a hablar de los asientos de ajuste. ¿Okay? El mayor auxiliar de almacén. Imagínense también, a lo mejor no lo puse como ejemplo, pero que nosotros cuando vemos la cuenta de almacén o de mercancía, según el método contable que se utilice para el registro de las operaciones, hay que recordar que las mercancías también son activos circulantes porque son de rápida conversión en efectivo. Entonces yo quiero saber, a ver, dime cuál es mi existencia en el almacén. Pues yo quiero saber qué tengo del artículo A, qué tengo del artículo B, qué tengo del artículo C, etcétera, y obviamente ver qué tanta antigüedad o qué tanta rotación tienen esos artículos o esas mercancías, si se han vendido, si no se han vendido, y de ahí yo tomar decisiones para saber si a lo mejor pongo una promoción porque X producto no se está vendiendo como quisiéramos que se vendiese. ¿Okay? También está el mayor auxiliar de cuentas por cobrar. Aquí también importantísimo en la cuenta de almacén, ¿qué es lo que hacemos los contadores y los administradores a final de cada año cuando existen mercancías? Pues hacemos el famoso inventario anual, ¿verdad? Que quiere decir que nosotros tenemos que tener la misma cantidad en libros o en contabilidad que lo que tengamos físicamente. Si existen diferencias, pues ya se las cargamos al almacenista o las mandamos a resultados, y son los famosos asientos de ajuste que se hacen cuando existen estas diferencias, pero reitero, eso lo vemos en el siguiente capítulo. También tenemos otro mayor auxiliar que se le conoce como cuentas por cobrar. En este libro o en esta cuenta colectiva de control tenemos los clientes, que ya lo mencionamos, los documentos por cobrar y los deudores diversos. Recordando que los documentos por cobrar es todo aquello que nos deben por algo distinto a la venta de mercancía, porque la venta de mercancía pues la registramos en la cuenta de clientes cuando es a crédito. Y los deudores diversos, pues ¿qué es lo más típico de los deudores diversos? Pues lo que pedimos los empleados cuando solicitamos un anticipo, ahí se registra. Si es una empresa grande que tiene más de 500 empleados y todos piden, pues imagínense que aparezca la ristra de mayores en el estado financiero, pues no sería conveniente para su análisis. Por eso se pone el libro mayor, la cuenta colectiva, y ahora sí su analítica correspondiente. ¿Cuáles son los principales mayores auxiliares en las cuentas de pasivo? Es principalmente las cuentas por pagar.
Aquí entra lo que son los proveedores, los documentos por pagar, perdón, y los acreedores diversos. Ya sabemos para qué se utilizan estas cuentas. Aquí también podemos deberle a infinidad de gente, tenemos documentos por pagar que podemos tener de manera analítica, y obviamente la cuenta de proveedores, que pues obviamente son los que nos surten. Si vendemos licuadoras, pues las licuadoras las compro y las revendo con una utilidad, porque no puedo vender abajo de mi costo. Oye, que me dedico a producir, no sé, refrigeradores. Bueno, pues el refrigerador yo tengo que comprarle a mis proveedores la materia prima para yo producirlos, porque a lo mejor yo los produzco, tengo una línea de producción, y a través de esa materia prima le meto ahí unos insumos, una mano de obra, gastos de fabricación, y ya salen mis respectivos refrigeradores que tengo que vender. Entonces aquí en estas cuentas de mayor o cuentas colectivas se registran estos auxiliares para poder tener un mejor control de dichas operaciones. ¿Cuáles son las reglas que se deben de seguir para el registro de los mayores auxiliares o las subcuentas a través de las cuentas colectivas o de control? Pues no son otra cosa más que las reglas del cargo y el abono con sus respectivas naturalezas. Hay que recordar, y también es bien importante que lo tengamos presente, que todas las cuentas de activo, todas sin excepción, son de naturaleza deudora. Para aumentarlas hay que cargarlas y para disminuirlas hay que abonarlas, a excepción de las depreciaciones y de los amortizaciones. Acordarnos que las depreciaciones son las que disminuyen el valor de nuestros activos fijos, y las amortizaciones son las que disminuyen el valor de nuestros activos diferidos. En el caso de las cuentas de pasivo, todas son de naturaleza acreedora. ¿Por qué? Porque para aumentarlas hay que acreditarlas o abonarlas, y para disminuirlas hay que cargarlas, a excepción de las amortizaciones que tienen los pasivos diferidos, que son los cobros que hacemos por anticipado. Todas las cuentas de capital contable son de naturaleza acreedora, a excepción del capital social y de las pérdidas que emanen del estado de resultados. Todas las cuentas de ventas son de naturaleza acreedora, a excepción de las devoluciones, descuentos y rebajas sobre venta, porque disminuyen el valor de esas ventas o de esos ingresos. Todas las cuentas de costos son de naturaleza deudora. Todas las cuentas de gastos son de naturaleza deudora. Todas las cuentas de otros gastos son de naturaleza deudora, y la de otros productos es de naturaleza acreedora. Gastos financieros son de naturaleza deudora, y productos o intereses financieros son de naturaleza acreedora. Entonces son las mismas reglas, pero es importante como quiera mencionarlas. Un saldo deudor aumenta con un cargo, ya lo mencionamos. Un saldo deudor disminuye con un abono, como el ejemplo que veíamos ahorita de que nos pagan una cuenta por cobrar del mes pasado. Un saldo deudor aumenta con un cargo al cargarle a la cuenta de bancos, y un saldo deudor disminuye con un abono al acreditarle a la cuenta de clientes, porque los dos son deudores. Un saldo acreedor aumenta con un abono, con un crédito, y un saldo acreedor disminuye con un cargo. Por ejemplo, si compramos la mercancía a crédito, cargo a mercancías, IVA por acreditar contra proveedores, estoy aumentando la cuenta con un abono. Pero si al mes siguiente yo pago esa mercancía, le cargo a proveedores para disminuirla y cancelar la cuenta en la cuenta T, y le disminuyo a la cuenta de bancos. ¿Por qué? Porque ya disminuyó el saldo deudor con el abono que le estoy haciendo a la cuenta del activo. ¿Okay? Los cargos se suman con los saldos deudores y se restan de los saldos acreedores, pues no es otra cosa más que los movimientos que vimos en la cuenta T. Y los abonos se suman con los saldos acreedores y se restan de los saldos deudores para determinar el saldo final. Y aquí también como comentario, cuando nosotros vemos en un estado financiero un saldo contrario a su naturaleza, quiere decir que lo que nos está manifestando ahí es al revés. Bien sencillo, si vemos un saldo en la cuenta por ejemplo, si vemos la cuenta de bancos en negativo, significa que en lugar de tener un activo o un derecho o un bien, yo le debo a alguien ese dinero. Si yo tengo en la cuenta de proveedores el saldo negativo o contrario a la naturaleza de la cuenta de proveedores, porque su saldo debe ser acreedor al final del periodo, si lo tengo contrario, significa que en lugar de yo deber, alguien me debe a mí, y no es otra cosa más que probablemente los registros contables que se hicieron en esas cuentas colectivas, o en términos generales en la contabilidad, estuvieron mal hechos, y ahí es donde se tiene que realizar los ajustes correspondientes. Entonces, a manera de resumen, las cuentas colectivas son aquellas que nosotros en la administración, en la contabilidad,
y en la vida empresarial utilizamos para agrupar de alguna manera todas aquellas cuentas o todas aquellas cantidades que integran una sola cuenta y que obviamente es un registro global con sus respectivos auxiliares para poder tener un mejor control de cada una de las operaciones. A diferencia del registro individual, que ahí no tendríamos problemas más que... ¿Por qué? Porque probablemente nada más sería un registro, dos registros al año y a lo mejor hasta con el mismo cliente, el mismo proveedor, el mismo deudor, el mismo acreedor, la misma mercancía. Entonces no tendría tanto caso abrir esas cuentas colectivas o de control. ¿Ok? Y pues bueno, eso sería lo que veríamos en la clase del día de hoy respecto al tema número 18 de las cuentas colectivas de control. No sé si alguien, por favor, se abren los micrófonos para alguna duda, con toda confianza háganmelo saber. ¿Alguna duda, algún comentario de la clase del día de hoy? Por favor. Sí, Toño, adelante. Sí, sí, hay que recordar que las cuentas colectivas, como lo mencioné dentro del transcurso de la sesión, se pueden utilizar en cualquier cuenta de mayor que integre la información financiera, llámese activo, llámese pasivo, llámese resultados, eh, pero obviamente sí, las cuentas de activo representan los bienes de la empresa o los derechos a favor de la empresa y las cuentas de pasivo representan las deudas, perdón, o las obligaciones de la empresa. Pero obviamente para eso existen las cuentas colectivas de control, para tener un mejor control sobre cada uno de estos rubros o de estos conceptos. Me pregunta Lilia Guerrero, dice, ¿todos estos asientos se deben de llevar tanto electrónicamente como manual? No. Aquí el comentario es, yo les pongo los dos ejemplos. Si hiciéramos las cosas de manera manual, pues obviamente nos tardaríamos más en sacar nuestra información financiera. Imagínense todavía que las grandes compañías utilizaran el método manual para el registro de las operaciones, nunca tendrían la información financiera en tiempo para tomar decisiones. Por eso es que se utiliza el registro electrónico. De hecho, yo les puedo asegurar que en el 99.9% de las empresas que están obligadas a llevar contabilidad lo hacen a través del registro electrónico, es decir, a través de un software o de un RP que les ayuda a tener mejor control de sus operaciones. Sí, no sé si esté claro, Lilia. Juan José, no, de hecho, gracias, Lidia. No, no, no. De hecho, lo comenté al principio de la clase. Hay algunos trabajos que todavía no se evalúan porque yo tuve un tema de salud, pero ya los estoy evaluando. Yo creo que a más tardar ya deben de estar evaluados. La primera sesión fue en sesión Score, no hubo problema. Nada más lo único que está pendiente es de la semana pasada los trabajos del capítulo 16, que eran las 30 preguntas, porque el foro también ya se evaluó. Lo que esta semana se está pidiendo es una actividad de Score que va a ser autoevaluable, junto con un foro que sigo que se tiene que evaluar, pero nada más les pido que me esperen para el día de mañana y ya los trabajos deben de estar totalmente evaluados. Ahí también alguien comentaba, es bien importante que cuando yo les por ahí les estoy mandando un correo, cuando suban un trabajo en formato Moodle, es decir, que yo les pida un cuestionario, un PowerPoint, llámese en Word, en PowerPoint, en Excel, guárdenlo, pero también denle enviar, porque si no se queda como borrador. Alguien mencionaba ahí que no lo voy a revisar, no, sí lo voy a revisar, nada más por ahí les estoy mandando un mensajito diciendo que para las próximas ocasiones o para la siguiente semana que se va a pedir otra vez que, que la tarea o la actividad se suba, nada más tener cuidado de guardar y enviar para que no se quede con el estatus de borrador. ¿Ok? Sí, más o menos claro. Buenas noches.
Mire, si lo, Mire, yo, el foro no, yo ahorita lo que mencionaba en la clase es un ejemplo de la importancia que puede tener la información financiera y lo que nos ayuda como tal el utilizar estas cuentas colectivas de control con libros auxiliares o subcuentas para tener un mejor control de nuestras operaciones. Pero en sí el foro va más enfocado de manera muy global a que ustedes entiendan qué importancia tiene la información financiera en las empresas. Es decir, que si no tuviéramos esa información financiera, ¿cómo podríamos ver el futuro de las empresas? ¿Verdad? O sea, es bien importante eso. Sí puede hacer referencia a lo que vimos hoy, pero es un poquito más extenso el concepto. O sea, ¿para qué nos sirve la información financiera en la toma de decisiones y por qué es tan importante? Bueno, hay que aclarar algo. La información financiera sale de la contabilidad. O sea, yo, por ejemplo, voy a registrar todas mis operaciones desde el día 1 hasta el día 31, suponiendo que el mes traiga 31. ¿Por qué? Porque en base a esa contabilidad hay que recordar, como lo vimos en el curso de contabilidad 1, hay usuarios de esa información, los accionistas para ver si tuvieron dividendos, el gobierno para saber si estoy pagándole bien sus impuestos, y yo como negocio, los accionistas, para saber cuál es el rumbo que voy a tomar, si estoy vendiendo, si no estoy vendiendo, si estoy teniendo utilidades, si necesito financiamiento, etcétera. A eso va más que nada el tema de que ustedes con sus propias palabras definan qué importancia tiene esta información financiera que emana de la contabilidad. Sí, sí. Sí, esta semana es el foro y el cuestionario SCORM. Es correcto, Tony. Es lo que mencionábamos hace unos instantes. Y reiterando que me esperen, de hecho algunos foros ya de esta semana de información financiera ya los evalué para no atrasarme y lo que viene siendo las actividades o las tareas de la semana pasada, a más tardar mañana ya deben quedar totalmente evaluadas del capítulo 16. ¿Verdad? Muy bien. ¿Alguien que tenga alguna otra duda? No, el foro no tiene yo no les pongo, yo no trato que en los foros no ponerles un determinado número de cuartillas y ahora sí que es criterio de cada quien si quiere agarrar algo de internet y ponerlo, como quiera yo me doy cuenta cuando son cosas pegadas o no, va. Pero sí es bien importante que ustedes, y si le digo con respeto y objetividad, pues prácticamente les estoy diciendo cuál es la importancia de la información financiera, es tener claro para qué vamos a hacer con esa información, o sea, eso es lo que ustedes quiero que tengan esa sensibilidad. Sé que no van para contadores como tal, pero los licenciados en informática administrativa utilizan esa información, los administradores de mercadotecnia, los administradores de empresas la utilizan. Entonces es importante que la conozcan y que sepan por qué es importante, valga la redundancia. ¿Alguien más? Por favor. Sí, ¿verdad? No, es parte digo, a final de cuentas, es algo que se va aprendiendo. De hecho, yo siempre comento, para no, ya no quitarles tanto tiempo, yo trato de hacer la clase un poquito más digerible porque ahora sí que si yo les explicara como en su momento me explicaron a mí con mucho respeto, yo, o sea, batallaríamos más para entendernos todos. Por eso yo trato de ponerles conceptos muy simples. Y les digo, es que naturaleza deudora, creadora. No, tienen que saber por qué y saber interpretarlo. Es como todo, va. Ahora sí que es parte de lo que usted comenta del tiempo, pero lo que sí siempre les recomiendo es que nunca echen en saco roto una materia, llámese contabilidad, llámese, yo les puedo, digo, yo también, yo soy contador público, más sin embargo domino otras áreas, aparte de la contabilidad, pero ninguna materia es insuficiente o es de relleno, sirve el derecho fiscal, sirve las finanzas, sirve los costos, sirve la contabilidad, sirve el derecho laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también es importante que conozcan algo de contabilidad. ¿Alguien más? Bueno, espero haber sido algo explícito
y si no, con toda confianza háganmelo saber para mejorar un poquito la cátedra. Les agradezco mucho su participación el día de hoy, a todos ustedes, gracias por conectarse. Trato de siempre empezar a las 9 por respeto a los que se conectan en tiempo y forma. De repente me tardo un poquito en conectar a los demás porque ya estamos con la clase, pero siempre tratamos de incluirlos. Les agradezco mucho, les encargo mucho su actividad SCORM, su foro, y el día de mañana ya debe, ver que, ya debe estar evaluada su tarea de la semana pasada, que reitero fue por un tema de salud, pero generalmente se evalúan prácticamente al tiempo que se van presentando. Les encargo mucho las tareas y nos veríamos el próximo martes 14 de febrero a las 9 de la noche. Muy buenas noches, y cualquier duda que tengan a través del botón contacta a tu tutor. Muchos de ustedes inclusive por ahí me estuvieron preguntando algunas cosas, traté de contestarlas todas, y también digo, no, siempre que sea algo justificable, si alguno de ustedes tiene una situación particular con alguna tarea, díganme y vemos la manera de darles una extensión para que no les afecte su calificación final. También soy muy claro que cuando me piden tareas desfasadas, reviso mucho para que no haya copias, ¿verdad? Pero en términos generales soy una persona accesible para que ustedes aprovechen todos los capítulos que tratamos de darles aquí. ¿Ok? Que tengan muy buenas noches y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias a todos, muy amables. Sí, sí, qué bueno que toque ese tema. Todas las clases de un servidor, y yo creo que la de todos los maestros, porque sí, así nos lo pide la universidad, técnicamente deben de quedar grabadas el mismo día. Hay ocasiones en que yo no las subo, por ejemplo, ahorita en la noche. Si ahorita se alcanza a procesar, porque a veces es un tema de procesamiento de la misma plataforma,